Secretario de Defensa, señor Daniel Montiel, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Alberto Zanelli, comandante del Comando Aéreo del Personal, brigadier general aviador Luis de León, autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, agregados militares extranjeros en Uruguay, representantes de la enseñanza pública y privada, directores de institutos militares de formación, oficiales superiores, jefes subalternos de la Fuerza Aérea, alumnos de los cursos regulares del presente año lectivo, amigas, amigos todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva instancia académica de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo de la Fuerza Aérea, en esta oportunidad con una conferencia a cargo del contador Enrique Iglesias, a quien también le damos los muy buenos días. Bienvenido, contador, muchas gracias por estar con nosotros. Conferencia que va a estar centrada en el tema geopolítica de Uruguay en el siglo XXI, fortalezas y oportunidades en la integración regional e internacional. Si usted me lo permite, contador, voy a leer algunos de los aspectos más rutilantes de su perfil curricular. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, presidente de la reunión ministerial que dio inicio a la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, en Punta del Este, Uruguay, y también a la posterior creación de la Organización Mundial de Comercio. Entre 1988 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y de 2005 a 2014 Iglesias ha servido como primer secretario general iberoamericano. En 2013, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, designó al señor Iglesias como miembro del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones. Ha sido profesor, el contador Iglesias, de Desarrollo Económico, director del Instituto de Economía de la Universidad de la República de Uruguay, ha escrito numerosos artículos, como sabemos, ensayos y libros sobre economía latinoamericana y uruguaya, mercados de capital, financiación externa y multilateralismo. Ha sido investido doctor honoris causa por 10 universidades de América y Europa. Además ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el premio Príncipe de Asturias. Actualmente preside la Fundación Astur, dirige la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, preside el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad y es director de la revista Pensamiento Iberoamericano. La conferencia que vamos a escuchar a continuación va a ser desarrollada en dos partes, una primera con la exposición del señor Iglesias y una segunda parte que voy a tener el placer de moderar, destinada a responder las preguntas que ustedes nos hagan llegar a partir de la exposición que vamos a presenciar a partir de este momento. Sin más, y para darle la más calurosa de las bienvenidas, les pido por favor ayúdenme a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, señor ministro, señor subsecretario, comandantes, autoridades militares, amigas y amigos todos. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema tan complejo, tan vasto como el que me convoca el título de esta charla, ¿no? Y hacerlo sobre todo sobre la base de vivencias personales o experiencias que yo he tenido a través de este largo peregrinar por la vida en mi país y por supuesto también tener la oportunidad de hacerlo en el exterior, lo cual me dio oportunidad de poder acumular experiencias que son más que otra cosa lo que está detrás de estas palabras que voy a dejar con ustedes. El tema central es un poco la geopolítica, el Uruguay en el
contexto internacional. Activos, pasivos, desafíos. Ese era un poco el tema de mi charla. Por tanto, para empezar, tendremos que reflexionar un poco juntos sobre dónde está el mundo de hoy. Es decir, qué está pasando en esta realidad que nos toca vivir. Yo estoy bastante impresionado, quizás por haber tenido tantos años deambulando por el mundo, de la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Tengo la impresión que a veces no tenemos una percepción real de que el torbellino nos va arrastrando, pero la verdad es que todos los días pasan cosas en lo político, en lo social y en lo económico, y ciertamente lo que uno puede deducir es la pérdida de capacidad de previsión que tenemos hoy en el mundo. Anticipar qué va a pasar dentro de 10 años es una hipótesis. Dentro de 5 años tampoco, pero ya ni a 3 años, por el ritmo que están asumiendo los acontecimientos internacionales. Esto tiene que ver un poco con una evolución muy particular que ha tenido la humanidad en el último siglo pasado, cuando en la primera mitad tuvimos 2 guerras brutales, tuvimos una década loca de los 20, la gran crisis económica de los 30, realmente fue esos 50 años fueron realmente una explosión de problemas, de grandes turbulencias como la que todos conocemos. En el año 45 surge la potencia americana como la gran potencia mundial, desde luego la gran economía mundial, la gran economía, la gran inversión, la gran emisora de la única moneda de reserva que había a aquel momento. Después se fueron incorporando algunas más, pero básicamente el gran potencial económico estaba en los Estados Unidos y por tanto también el gran potencial militar sigue siendo hoy. La gran potencia militar, en algún momento el 50% del gasto militar del mundo lo hacían los Estados Unidos. De manera que realmente se generó ahí la presencia de lo que se dio en llamar la Pax Americana, en el sentido que Estados Unidos, potencia absoluta, asume un poco esa tarea y tiene una incidencia directa junto con Inglaterra, que en el momento trabajaron mucho juntos, especialmente en lo económico, y algunos países de Europa, de armar el mundo de la posguerra. Un mundo que se hace fundamentalmente a partir del liderazgo de los Estados Unidos como potencia económica y política y mundial, pero también se hace acompañando la creación de un sistema internacional de relaciones, que fueron las Naciones Unidas. El Acuerdo de San Francisco fue, a mi modo de ver, uno de los grandes logros de la humanidad, el haber podido encontrarnos en una mesa para realizar cómo habría de ser administrado el mundo en lo político, en lo social y en lo económico. Fue una aventura especialmente extraordinaria. Yo lo digo siempre, todavía hoy, cuando voy a Naciones Unidas y el tercer martes de cada septiembre se ponen de pie 200 países y comparten unos minutos de silencio, digo, bueno, esto es un avance civilizatorio muy importante. De manera que las Naciones Unidas fueron realmente una enorme contribución al mundo, por primera vez en su historia, de poder sentarse en una mesa y dialogar todos en torno a objetivos comunes. Esas Naciones Unidas se quedaron con el dominio teórico de la fuerza, los artículos que la Carta permiten el uso de la fuerza, pero empezaron a adoptar todo un enjambre de instituciones internacionales en lo económico, en lo social, en la salud, en la educación, en los desplazados, en las ayudas en caso de desastre, el cambio climático. Cuando uno ve el edificio que se construyó, además del Consejo de Seguridad que vigila la paz en el mundo, todo lo otro, hay que reconocer que se hizo una inmensa contribución a vivir en este mundo en paz y en colaboración. Crearon incluso, Naciones Unidas crean el concepto de solidaridad. El mundo conocía el concepto de caridad, que está en todas las religiones, pero la solidaridad es un concepto, la caridad es la hija del amor, pero la solidaridad es la hija de la justicia, y eso fue un principio muy importante que se incorpora a partir de ella. De manera que la Naciones Unidas fue un hecho de enorme relevancia para nosotros. Ahora, ese sistema está comenzando a ser hackeado por el acontecimiento al que estamos ahora en distintos frentes, en lo económico, en lo social y en lo político. En lo económico, claramente, el cambio del mundo es espectacular, y eso viene arrastrado por el impulso de la tecnología, el impulso
de la innovación permanente que está la humanidad y el impulso de la globalización. Esas tres cosas están alentando un cambio económico espectacular. Fíjense ustedes, cuando termina la guerra en el 45 y ahora, la población se multiplicó por 3. Era 2,5, están 7 puntos y algo. La producción se multiplicó por 8 o por 10. Es decir, en aquel momento se hablaba de la tragedia del aumento de la población, cómo la vamos a alimentar. La producción se multiplicó por casi 10 veces en el mundo. Pero no se avanzó solamente en eso. Esperanza de vida. La esperanza de vida en la época de la era cristiana, en la época de Cristo, eran 25 años que tenía una persona al nacer. Podía llegar hasta 30. 2000 años después llega a 45, 50, que es después de la guerra. Hoy está en 75, es decir, demoramos 2000 años para ganar 20 años más de vida por promedio, y en los últimos 70 años ganamos 30. Digo esto para mostrar que el mundo fue capaz de hacer cosas muy importantes, y estos 70 años fueron realmente un campo fértil para alimentar eso, donde estuvo fundamentalmente la tecnología como agente movilizador de ese cambio. Junto con el avance de la tecnología y la globalización, el mundo se empezó a globalizar y a comerciar en todas partes, y se crearon las grandes empresas transnacionales, y particularmente el fenómeno de aparición de China. Y eso nos lleva a la segunda conclusión, que es el gran cambio que se da en el poder económico del mundo en los últimos años, la transferencia de poder del occidente al oriente, con China como beneficiario de esa gran transferencia, pero en la puerta está la India, está Vietnam, está Indonesia, Japón desde ya, ese fue el primero de todos, de manera que de alguna forma estamos viendo en esta transferencia de poder una nueva realidad. El mundo está siendo hoy en día compartido en poder económico. China tiene 11, 12%, 12, 13% del Producto Mundial, Estados Unidos en 18, 19, Europa toda junta el 20, nosotros en 6, en América Latina. Ese es el mundo que está organizado hoy. Entonces, eso aparece hackeado por este otro factor que acabo de mencionar, que es el tema de la transferencia de poder. Y el tercer elemento que también importa destacar es el cambio en la sociedad. Yo creo que esto es otro de los temas cuando, al principio, cuando termina la guerra, el 50% del mundo estaba en pobreza. Hoy está el 10%. Estamos 1.000 millones, es mucha gente. Sí, pero son 1.000 millones, el 10% comparado con lo que era en aquel momento. Es decir, que en lo social igualmente ha habido avances importantes, ni que decir, la esperanza de vida aumentada tiene que ver también con la medicina, con los cuidados, todo lo que ha avanzado. Entonces, esas tres cosas, el impacto que tiene la economía, el impacto que nos da la transferencia de poder, y por último el impacto del cambio social, están empujando aquel edificio que construimos en el año 45, proponiéndole nuevos desafíos y nuevos problemas. ¿Y cuáles son esos grandes desafíos que tenemos por delante? Bueno, si miramos en el campo económico, es ese mundo que se fue entrelazando y comerciando entre uno y otro, ese mundo tiene en este momento un nuevo desafío. Nosotros como país contribuimos en el año 1986 con la reunión de acuerdo de comercio en el GATT para la apertura del mundo. Y aquí en Punta del Este entró la agricultura y entraron los servicios a la negociación internacional. Eso está en peligro. Y está en peligro porque tenemos las nuevas tendencias proteccionistas que hay en el mundo, que habíamos querido, que estaban ya sepultadas, estaban vivas y poleando. Actualmente Estados Unidos está dando un ejemplo claro de ello con las cosas que ha dicho el presidente y sus relaciones con China y con México, que son grandes amenazas a lo que era el gran ideal del comercio abierto en el mundo. Nosotros nos jugamos como región, América Latina fue uno de los líderes de esa apertura, una junta de otras medidas, pero fue también, en este momento nosotros estamos ahí teniendo un serio problema, que es que el mundo, en lugar de abrirse como pensábamos, es muy posible que vaya a una etapa de áreas de influencia. Y en ese contexto tenemos que ubicarnos. Eso es un nuevo desafío que realmente nos cambia un poco en la base
algunas de las hipótesis importantes que hemos pensado. Entonces, el cambio en esa parte económica se acompaña por un hecho que lo hemos visto en los últimos años. Históricamente, en los últimos 30 años, el comercio mundial siempre creció por encima de la producción. Hoy en día está por debajo en los últimos 2 o 3 años. Y eso realmente nos crea un problema, porque si realmente el gran motor de las economías ha sido fundamentalmente la apertura externa, en momentos en que tenemos que empujarlo para nosotros, para América Latina, es un tema con el cual tenemos que reflexionar, y a eso voy a llegar más adelante. El otro tema, entonces el primer tema es el cambio económico. El otro tema es el cambio social, porque tenemos 42% de gente viviendo en clases medias. Y esas clases medias se manifiestan, se expresan, votan y están enojadas. Están enojadas en Estados Unidos, porque tienen estancados sus ingresos en los últimos 20 años, entonces votan a lo que sea. Están con problemas en Inglaterra y votan a lo que sea, ¿sabes? Del Brexit. Entonces nos encontramos con unas clases medias inquietas, con poder de manifestación, y que tienen una frustración en sus expectativas. Hemos alimentado grandes expectativas y están en este momento en una situación de rebeldía frente a la coyuntura que les toca vivir. Por eso que si en lo económico nos preocupa a nosotros el tema del proteccionismo, en lo social nos preocupa cómo administrar este tema que tenemos hoy con las clases medias. Si no, preguntémosle a cualquiera de nuestros países vecinos para ver hasta qué punto es importante la relación de las clases medias frente a la situación que están. Yo diría que junto con este tema aparecen, como los desafíos que tenemos por delante, otras cosas puntuales, que yo pondría en los siguientes términos. Se está produciendo en lo político una obsolescencia de Naciones Unidas. Ha perdido fuerza el sistema. El Consejo de Seguridad ya no es lo que era o lo que quiso ser. Es decir, ¿cómo es posible que el mundo de hoy, este mundo integrado, en cooperación, esté asistiendo a 300.000 muertos en Siria? Entonces, ¿qué hemos creado históricamente? ¿Cómo es posible que se produzcan los fenómenos que hemos visto en Crimea, en Ucrania o en el mar de China? Daría la impresión que aquella autoridad que emanaba de la concertación de posiciones hoy está dejando lugar a una especie de chip libre, como se dice, y hemos perdido la capacidad que tuvo y tenía la expectativa del Consejo de Seguridad de imponer orden en estos acontecimientos y negociación. Entonces, en lo político estamos una sociedad, como la acabo de mencionar, y fundamentalmente el otro aspecto, el que digo, lo que nos significa el ingreso de esta forma de pérdida, perdón por esto, pero por lo menos no nos suena. El otro tema sobre el cual yo quisiera reflexionar también, para terminar con esta presentación del mundo, son cómo se han despertado viejos temas. Yo me recuerdo una vez comentando cuando estaba trabajando en CEPAL, fuimos a ver al secretario general de Naciones Unidas, que en aquella época era tan budista, ¿no? muy profundo, muy severo. Y después que le explicamos todo lo que estábamos haciendo en la economía y en la planificación y todo, dijo: mire, parece muy bien que ustedes sigan trabajando en estos temas, es muy importante, pero yo les voy a decir, dijo, que en el fondo, en lo económico y aún en lo social nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo les digo que hay que trabajar por las cosas que van a dividir el mundo, que son las cosas que tienen que ver con los conflictos de razas, de religiones y de nacionalismo. Sabias palabras, porque realmente he dicho, estoy hablando a ustedes del principio de los años 70. Bueno, y ese otro tema lo quiero decir al pasar, porque es la verdad que estamos en un momento donde realmente estos aspectos están en este momento apareciendo como una virulencia, y además muy grande, porque está metido en todo esto los nuevos sistemas de acceso a las armas que se genera en una forma de hacer todos estos temas mucho más escabrosos. De manera que yo diría, para pasar a otro tema, de alguna forma, ese es el mundo en que estamos, un mundo confuso, un mundo que hizo grandes avances, como lo que mencioné, pero que también está enfrentado a estas grandes contradicciones que surgen de la transferencia del poder, del surgimiento de nuevas visiones, y que de alguna manera le van a proponer al mundo lo que serán sus grandes desafíos hacia adelante.
Las Naciones Unidas deben seguir, pero quizá el gobierno de las Naciones Unidas va a tener que reconocer los nuevos poderes fácticos del mundo. Y habrá que reconocer también una cierta conciliación de valores. Nosotros hemos construido las Naciones Unidas en inglés y con los valores occidentales, pero el 60% del mundo, en el año 50, va a estar en Asia, con sus valores y sus maneras de ver el mundo. Las Naciones Unidas van a tener que buscar puentes de comunicación que se resuelvan en la mesa negociadora y no con las bombas atómicas. Yo no quiero recordar además a ustedes las cosas que van surgiendo en estos peligros. Yo le he mencionado a China y el peligro de Corea del Norte, por ejemplo. El peligro de un error, por supuesto que están trabajando ahora sectores sensatos que están tratando de controlar la situación para evitar las precipitaciones, pero son fenómenos que de alguna manera aparecen hoy en el escenario que marcan esta definición del mundo en que se encuentra hoy pasando la humanidad. Vamos al segundo punto, un poco para decir algunas reflexiones sobre América Latina. América Latina también, estamos en los 600 millones de habitantes, es una región que tiene un enorme poder, ha tenido a nosotros el surgimiento del mundo asiático nos permitió potenciar las tres cosas que tenemos en abundancia, que son los metales, los productos energéticos y los alimentos. Entonces, claro, esta región frente al futuro tiene una expectativa muy promisoria, porque somos, de hecho, un objetivo importante para la alimentación del mundo, pero sobre todo para esos 60% de la población mundial que va a estar en el Asia. Entonces, en América Latina tiene algunos aspectos positivos, que es un poco el haber vivido esa etapa. Tiene aspectos positivos en cuanto a que hemos logrado cosas, por ejemplo, la paz en Colombia, que me parece una cosa importante, más allá de las discrepancias que puedan tener los hermanos colombianos, pero de alguna manera el hecho de el silencio de las armas y lo que está negociando ahora con el otro grupo guerrillero, pues yo creo que es una cosa importante. Creo que eso forma también, yo diría que otro paso importante en los últimos años es el inicio de esta relación, espero que no se interrumpa, entre Estados Unidos y Cuba. Creo que son las cosas positivas. Frente a eso tenemos el panorama político de la región, que está fundamentalmente influido por un tema central que nos debe preocupar a todos, que es Venezuela, que es muy grave y que deben resolver los venezolanos. Es un tema que hay que dejárselo y ayudar a que ellos se pongan de acuerdo en soluciones. Tenemos el tema de la incursión de los elementos que amenazan la democracia, como es el terrorismo, el narcotráfico, estos elementos que se han ensañado en América Latina en forma especial, que son amenazas importantes. Y yo creo que de alguna forma, en ese contexto, me parece que nosotros tenemos, a pesar de una capacidad de insertarnos en el mundo limitada. Y está limitada, entre otras cosas, porque nosotros hemos escapado, no hemos podido construir una inserción internacional basada en la tecnología, sino basada fundamentalmente en la abundancia de materias primas. Estamos haciendo algunas cosas, pero básicamente ese desarrollo dependiente de materias primas y no del conocimiento es lo que nos limita y nos desafía en el momento actual. Pero la región es una región de paz. Es una región de paz. Yo siempre cuando uno va por el mundo digo, mire, esta región en los últimos 100 años no ha tenido ningún conflicto abierto. Ha tenido conflictos parciales entre los grupos de países, pero es una región que puede exhibir un clima de paz que no lo puede exhibir Europa, y no lo puede exhibir África, y no lo puede exhibir Asia. Nosotros tenemos eso un poco como ejemplo, en ese sentido, el caso de Bolivia. Es decir, cuando yo veo que después de 300 años de gobierno colonial, 200 años de gobierno criollo blanco, viene un gobierno de las comunidades originarias indígenas y no muere nadie, y lo comparen con Sudáfrica, lo que significó terminar con el apartheid. Entonces, de alguna forma, la región yo creo que se presenta hoy con una serie de activos importantes y algunos pasivos, como son los que acabo de mencionar. En el sentido, yo creo que nosotros, ¿dónde están en este sentido, a mi modo, los fracasos, si ustedes quieren, las limitaciones? Yo creo que fundamentalmente lo que no hemos logrado, y en eso es un sueño realmente frustrado, es haber constituido un buen sistema de cooperación regional en materia económica, un buen sistema de integración. Quizás yo excluiría de esto a Centroamérica. En Centroamérica ha funcionado
a pesar de las guerras, a pesar de las luchas que se han generado a lo largo de la historia. Esta gente de los años 50, 40, empezó a tener allí un esquema de integración, pero el resto de América Latina no ha funcionado como debería funcionar, a pesar de que en el 60 tuvimos aquí la LALC, en el 80 tuvimos la LAD, en el 90 con Mercosur, y en el otro lado hemos tenido el Grupo Andino. Es decir, de alguna manera en eso esta región ha fracasado, o por lo menos ha fracasado, hay que usar la palabra real. Es decir, nosotros no hemos logrado, a pesar de todo, poner en marcha un sistema de integración inteligente, pragmático, es decir, y no demasiado ambicioso. Cuando me dicen, ¿y por qué no marchó? Se nos fue la mano. ¿Por qué nosotros, y es una reflexión, en el año 57, nosotros copiamos el Tratado de Roma, que creó la Unión Europea? Pero entonces teníamos 800 años de negociar, es decir, era un objetivo mucho más viable que el nuestro, ¿verdad? Nosotros nos propusimos, y yo creo que en ese sentido habría que haber hecho un poco más, a eso habrá que volver, avanzar, pero tener en cuenta que en eso creo que la región ha sido omisa con una de sus grandes oportunidades. Y ahora vamos a ver un poco del Uruguay, cómo todo esto se puede reflejar sobre nosotros, esta coyuntura internacional, esta situación regional, de dónde va nuestro país. Bueno, yo lo primero que voy a decir un poco lo que suelo decir a veces cuando uno explica el Uruguay afuera, es que el país ha hecho muchas cosas cuando uno mira un poco la historia del Uruguay de los últimos años, mucho más que a veces las urgencias de los problemas de corto plazo nos impiden ver un poco lo que se ha hecho a lo largo de los años y sobre todo lo que significa nuestra posición relativa. Yo siempre recuerdo una frase que una vez dijo Jorge Valle en un encuentro que estábamos cuando hablamos de estos temas. Dijo una frase que a mí me quedó marcado porque tiene una profunda sabiduría dentro de la espontaneidad que tenía el amigo Valle. Dijo, cuando yo me analizo, me pulverizo. Cuando me comparo, me agrando. Es una buena frase. Es decir, cuando nosotros miramos al país en el contexto de la América Latina y del mundo, tenemos que reconocer que se han hecho cosas muy importantes. Lo primero, hemos logrado consolidar una democracia que funciona como tal. En estos últimos días ha habido un incidente que se resolvió con las instituciones, cosa que es muy importante, y el país siga funcionando normalmente. Eso, hoy en día, no es algo que pueda recibir todos los países de América Latina, desgraciadamente. Nosotros lo hemos visto. Yo creo que en materia económica hoy en día, yo le diría, tenemos el producto per cápita de los más altos de América Latina. Pero quizás lo que tenemos más son los problemas de tipo, son las conquistas sociales. Es decir, América Latina, Uruguay tiene la distribución del ingreso mejor de América Latina, por lejos. La pobreza que llegó a estar en esa época del 28% está en menos del 9% y la indigencia está en menos del 1%. Es decir, todas esas cosas en lo político, en lo económico y en lo social muestran que el país se ha hecho, se ha construido un Estado además dialogante y que forma parte de su esencia nacional el poder avanzar con esos criterios. Ahora, ¿cuáles son, a mi modo de ver, los grandes desafíos que hoy debería hacer y que debería enfrentar el país y que tienen que ver un poco con el escenario internacional y con el escenario regional? Bueno, yo creo que para empezar por el lado económico, yo creo que el país tiene en este momento que avanzar sobre la base de 2 o 3 frentes que me parecen muy importantes. El primer frente, y que nos marca la experiencia, hay que tener un país económicamente ordenado. Es decir, cualquiera sea la filosofía que se tenga en la inflación, en los desbordes del gasto sin control o en los problemas de las grandes fluctuaciones cambiarias, todo eso no es bueno. Todo eso, sobre eso no se puede construir cosas interesantes. El país tiene que preocuparse de mantener una macroeconomía que funcione adecuadamente. Y eso yo creo que es una primera condición. La segunda condición es que el otro gran desafío que yo veo por delante para insertarnos en el mundo moderno es el tema de la educación. Pero también tratando de observar que no es un tema sobre el cual no se echa nada. Yo voy a mencionar cosas que debían, por ejemplo, el tema de la experiencia digital, el tema del plan Ceibal, es de históricas implicaciones, porque desde que el niño, desde pequeñito,
que empiezan a ir al jardín de infantes, empiezan a tener contacto con el mundo digital, le estamos enseñando el lenguaje del futuro. Yo no lo hablo, yo sé, ese lenguaje que es tan complicado del mundo digital que va a condicionar todo, la forma como vivimos, la forma como nos relacionamos, la forma como producimos, ese mensaje está ahí. Nosotros estamos generando una entrada de niños en el sistema que van a saber hablar ese lenguaje. Importantísimo. Es un avance que yo creo que tenemos que reconocer como muy significativo. Creo que se han hecho cosas también importantes, están empezando a alimentar cosas importantes en materia de formación de posgrado como una forma de... Pero creo que de todas maneras el sistema educativo hay que actualizarlo. Y esa actualización yo creo que es el gran desafío que tiene por delante el país, porque tiene que ser el producto de un gran acuerdo nacional. En eso deberían estar todos los partidos más o menos de acuerdo en lo que hay que hacer. Donde comencemos por reconocer primero que la educación, el docente es un cuerpo fundamental, pero no está solo. El tema educativo no es un tema solamente de los docentes, es un tema de los políticos, porque todo eso implica realmente la construcción de la sociedad uruguaya, y en eso la opinión docente es fundamental, pero no es la única. Por eso que en este tema es muy importante que se junten esfuerzos para tener un sistema realmente actualizado de enseñanza que nos ubique a qué, que nos ubique a ver cómo no solamente formamos un ciudadano capaz de convivir en democracia con valores que apreciamos y queremos preservar, sino también que esté preparado para aprovechar las oportunidades y los desafíos del empleo. Yo creo que es un tema que vale la pena dejarlo marcado como un desafío. Nosotros tenemos, en el año 2050, vamos a tener 1 millón de personas de más de 65 años y 500.000 adolescentes y niños, el doble que los adolescentes y los niños. Esto significa que vamos a tener que tener un gran esfuerzo de productividad y que vamos a tener que hacer frente a algo que ha estado en la prensa en los últimos días, que es un informe hecho por CIME, donde dice que el 65% de los puestos actuales de trabajo van a desaparecer. En Estados Unidos se estiman que el 50% desaparece en 15 años. Pero van a aparecer nuevos puestos de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para preparar a la gente para que pueda acceder a esos puestos? Porque claramente la formación es lo que va a permitir a la gente ingresar y tener las mejores posiciones, poder aprovechar todo eso. Ese tema es un tema nacional. Y que decir tiene el tema de las pensiones que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que cuando yo digo el desafío de mantener una cierta coherencia en la administración del país, el desafío de la educación es muy importante, actualizarlo, partiendo del avance que se han hecho cosas, pero que hay que hacer muchas más, que debe ser producto de grandes acuerdos políticos para sentar las bases de algo en el que podamos todos trabajar. El tercer frente, que yo creo que es un poco el frente de nuestra diversificación productiva y nuestra inserción internacional. El país tiene por delante desafíos importantes y oportunidades importantes. Yo creo que, yo decía ayer en una reunión, ser chico no es mal negocio en este mundo confuso. Es mucho más fácil de ser que administrar un país grande. Lo digo porque un país pequeño, homogéneo, estabilizado, tiene donde apoyarse para seguir caminando. Y otras cosas son estos enormes países tan complejos como los que conocemos en nuestra América Latina. Yo creo que el tema, por tanto, de educación sigue siendo complejo el tema. Pero el tercer elemento de la producción es ver un poco dónde están las oportunidades. Nosotros fuimos descubriendo oportunidades. Cuando hicimos el informe de CIDE, no había papeleras, pero no había agricultura. La agricultura es un fenómeno de los últimos 50 años, que empezó a despertarse en esta forma de creación. No había turismo, no había los servicios de exportación que estamos, de exportación de servicios. El país está exportando servicios a América Latina, a Estados Unidos, a China, servicios tecnológicos. Es decir, que se han ido abriendo fuentes importantes que no existían. Cuando hicimos el primer plan del CIDE, estamos hablando del año 65, no había todas estas cosas. Ahora las hay. Es decir, que hay un potencial, pero hay más para hacer. Y yo creo que ese más para hacer en el área económica tiene que ver con las posibilidades de generar actividades que miden un poco la grande demanda del mercado. Por ejemplo, el sector alimentario. Debe ser un sector fundamental en el país.
para alimentar y vender a estos sectores del mundo asiático. El sector de logística, por definición, ustedes que saben tanto de eso, es un lugar de la logística de todo el Mercosur, en puertos, en comunicaciones, en telecomunicaciones, en carretera. Entonces, hay oportunidades que se van abriendo, pero para eso tenemos que tener formación y buenas condiciones para insertarlos en la realidad regional. Se discute mucho eso aquí. Y yo entiendo, la gente no encontró en Mercosur la integración que esperaba. Pero miren ustedes, lo saben muy bien porque trabajan en estos temas, la geografía es madre de la historia. No podemos ignorar que estamos, si hacemos un compás, 2.000 kilómetros desde Montevideo y que ocupamos Argentina y Brasil con el compás, se va a encontrar que en ese espacio se produce el 50% de la producción de América Latina. ¿Cómo no va a ser importante trabajar para ese mercado? Entonces me dice, bueno, si yo comprendo, este Mercosur nos frustró. Vendrá otro Mercosur, pero tenemos que tener conciencia que sin desconocer el mundo, al cual hay que llegar como se pueda, en ese mundo que se está parcializando, poder tener un espacio regional de ese tipo es fundamental. ¿Qué ha hecho Australia y Nueva Zelanda? Un gran acuerdo con China. China entra en las carnes sin aranceles, nosotros tenemos que pagar el 14%. Y el transporte, lo que significa decir, porque se va a ir, esta regionalización del mundo es una realidad. Entonces nosotros no podemos ignorar que tenemos que entrar en el mundo, pero que tenemos que buscar la forma en donde el comercio con todo el entorno regional se haga para nosotros una oportunidad, especialmente en lo que tiene que ver con las cadenas de valor, es decir, empresas que se van uniendo para producir. Vean ustedes esta pequeña experiencia de automotriz, donde ocupamos parte para autos que se hacen en San Pablo o en la Argentina. Ese tipo de cosas son importantes para el futuro y ahí creo que hay que potenciarlas. De manera que el país tiene oportunidad para salir, pero de alguna manera todo eso está condicionado por estos elementos que acabo de mencionar. Yo pienso que estabilidad, educación e integración son las tres grandes ventanas sobre las cuales yo vería la forma de insertarnos en el mundo que está. Yo creo además que es importante tener una política internacional respetada. Uruguay la tiene, somos miembros del Consejo de Seguridad, también la tiene años, pero hemos hecho una experiencia importante, hace 50 años que no lo éramos. Pero aparte tiene experiencia con ustedes, yo creo que las Fuerzas Armadas del Uruguay en el exterior son prestigiadas, yo conozco lo que se dice en Naciones Unidas, es decir, son buscadas por la seriedad y la eficiencia con que han trabajado, es decir, estamos en condiciones de poder negociar ante el mundo, pero tenemos que asentar en las diferencias que obviamente existirán, elementos fundamentales que nos permitan trabajar en esos tres campos que acabo de mencionar para hacer frente a la geopolítica de América Latina y del mundo. Bueno, yo con esto termino con abrir el campo, pero quería simplemente dejar con ustedes esta reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, contador Iglesias. Vamos a abrir de inmediato el espacio de preguntas que ustedes nos hagan llegar. Ya tenemos algunas escritas por los alumnos de los diversos cursos de la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, pero vamos a abrir el espacio para las preguntas. Señor director, por favor. Micrófono aquí, si son tan amables. Bueno, primero que nada, señor contador, muchísimas gracias, ya se lo he dicho en mi despacho, por su presencia aquí. Tuve que escribirle a la pregunta porque realmente traté de poner todo y de memoria no me voy a acordar. Hoy usted disertó y también lo pude leer anteriormente en la columna que usted titula El mundo ante un cambio de época, publicado en Búsqueda el día 3 de agosto, en el cual hace mención a muchos de estos temas que usted trató hoy, de esta Pax Americana, en la cual nos estamos hoy como saliendo y ver cuáles son los problemas que tenemos delante. Mencionar los logros alcanzados en aspectos, como usted bien lo mencionó, sociales, políticos, la creación de las Naciones Unidas. Cuestiona las certezas e inquietudes, más que nada lo económico, en lo social y en lo educativo. La pregunta, desde mi posición como director de educación y director de la Escuela de Comando, es ¿cómo cree usted que el desafío de la defensa nacional, su formación y relacionamiento de lo nacional e internacional puede enfocarse en este nuevo ciclo post-paz americana en el cual nosotros estamos insertos y nos viene en los próximos años hasta el 2050? La verdad que yo no me siento demasiado
capacitado de contestar su pregunta y lo voy a pensar para hacerlo reflexionar un poco más profundamente. Tengo la impresión de que lo primero de todo es lo que están haciendo ahora, es decir, enterarse de cuáles son las visiones que afectan al país en su conjunto. Me parece que esa es la primera y creo que lo están haciendo bien. Creo que lo segundo es un poco insertarse en la realidad regional, que es un poco que ustedes lo vienen haciendo, pero para nosotros el acontecer en la región creo que es un tema que no podemos ignorar, porque estamos en el medio de ella, y por tanto conocer un poco las tendencias, lo que está ocurriendo es otro elemento muy importante. Y por último yo diría, es decir, seguir de cerca un poco el acontecer a nivel internacional. En ese sentido ustedes participarán, hay instituciones de fuerzas militares que se reúnen regularmente, participan en la Junta Interamericana, tienen acceso a las Naciones Unidas. Me imagino que por ese lado tienen que tener un poco de formación de conciencia de lo que está ocurriendo. Ahora, hay sectores que yo creo que usted tiene una enorme responsabilidad, como en la defensa, no hable nada del clima, es un tema que no quiero dejar de pasar, que es un grande tema de Naciones Unidas, y vaya que es importante, ¿no? Como lo estamos viendo por ahí. Pero yo creo que en todo lo que significa la protección de la costera, la vigilancia de la frontera, pero sobre todo estos fenómenos que ustedes van a estar muy desafiados frente a estos fenómenos que han adquirido una importancia realmente impresionante, que es todo el tema del terrorismo, el narcotráfico, los movimientos que son hoy por una plaga y que en América Latina nos están condicionando. Hay países que están prácticamente dominados, zonas enteras que están... Bueno, yo creo que defender esto frente a los contagios que nos puedan venir de otras partes, creo que sería otro de los temas sobre los que yo reflexionaría. Pero quizás le dé una respuesta un poco más elaborada, pero hoy nunca pensé seriamente en el tema que usted me pregunta, me parece importante. Por ahora es eso mi respuesta preliminar. De repente, voy a pensar un poquito más para el futuro. Está muy bien, y claramente este público tiene inquietudes en este tema, porque tengo acá un par de preguntas que habían mandado los alumnos del curso de Estado Mayor Aéreo, que estaban justamente referidas a las debilidades y amenazas que se visualizan en la región y al papel que pueden cumplir las Fuerzas Armadas en lo que hace a la integración regional e internacional, algo que estaba de alguna manera también implícito en la pregunta del director. Pero tengo otra pregunta del curso de Estado Mayor Aéreo que ya quisiera extenderla a usted. Considerando que a futuro se logre concretar la extracción de recursos minerales en la Antártida, mire qué interesante, ¿cómo visualiza usted que afectará a la economía de los países integrantes del Tratado Antártico esa posibilidad? Cuando discutimos el ingreso a la Antártida, lo puse de la canciller en aquella época, ese fue un tema que se debatió muy por encima, no hubo realmente un debate porque tampoco tenemos ideas claras entre los países qué se haría en estos casos. Lo primero es cómo se administran esos recursos, de quién son, a quién pertenecen. Ese desafío creo que no está todavía resuelto, creo que estamos lejos de tener un estatuto compartido para administrarlo. Lo que yo diría es que eso va a ser lo primero, entender un poco cómo se administran esos recursos que tienen una propiedad colectiva, y cómo se distribuyen sus beneficios. Me parece que el tema, creo que, no sé, ministro, creo que no se ha discutido esto. Es un tema, no hay ningún criterio por ahora porque todavía no tenemos una idea clara qué significa nuestra presencia en el reconocimiento internacional, cosa que está ahí, y yo creo que ha sido muy importante que hayamos entrado, pero de alguna manera no hay una definición de qué significa ese estatuto en términos de propiedad de los recursos naturales que estén bajo la tierra en esa zona. Yo creo que es un tema del debate internacional en donde ciertamente también ahí estamos en competencia con las grandes potencias, no solamente en América Latina, pero en el mundo entero. De manera que yo diría que lo importante es que hay que negociar qué significa la presencia en la Antártida para ver la propiedad de los recursos que están en el subsuelo y luego cuidar que la extracción no signifique, como en todos los casos, una violentación de la naturaleza. Claro. Ahora, vinculado a este mismo tema, no está en la pregunta que nos acercan los alumnos, pero creo que es un tema que sí nos puede potencialmente tocar. Uruguay ha estado, de alguna manera, explorando la posibilidad de la extracción de minerales, ¿verdad? Se ha hablado de la posibilidad de que tengamos petróleo, es un tema que quedó ahí pendiente, pero ante la eventualidad que efectivamente tengamos petróleo explotable,
¿cómo afecta eso la realidad geopolítica y de Uruguay en la región a partir del hecho de ir más allá de esa afirmación inicial que uno puede pensar, o muchos pueden pensar que tener petróleo es sinónimo de riqueza, cuando basta ver la realidad del mundo y a veces tener petróleo en algunos casos ha significado desgracia también? Hay un libro muy interesante del doctor Daniel Yergin que cuenta la historia del petróleo y que es explícito en ese sentido. Ante la eventualidad que tengamos petróleo. Bueno, yo le diría lo siguiente, quizá una reflexión previa a preguntarse a dónde va el petróleo. Porque hoy en día el sistema de la oferta energética está siendo hackeada por hechos nuevos que están ocurriendo en la gran emergencia de las energías renovables. Nosotros lo sabemos muy bien. Por una parte, el nuevo surgimiento de esta energía del fracking que está con la Ribera Mesa. Entonces, lo primero habría que preguntarse a dónde va el petróleo y cuáles son las hipótesis respecto a lo que puede valer ese petróleo. Lo segundo, a ver cuáles son los costos también, ¿no? Porque no es cuestión de tener petróleo ahí abajo, pero me cuesta sacarlo en esa temperatura. Entonces, después que vemos todo eso, entonces empezamos a pensar qué quedaría realmente, asumiendo cómo negociamos eso en el contexto político de toda la cosa. Creo que hay muchas etapas que habría que analizar, pero yo no dejaría de tener una idea más o menos aproximada de una evolución del petróleo, que no está claro cuál será su función en el futuro. Y también el tema de los costos. Por tanto, yo creo que el tema está para seguir pensándolo, pero no hay ninguna respuesta que se le pueda dar en ese sentido, más que avanzar en estas ideas. Muchas gracias. ¿Preguntas en la sala? Señor comandante, por favor. Contador, una de las responsabilidades que tiene el factor militar es asesorar al liderazgo civil de la nación. Uno de los problemas principales que tenemos es visualizar el futuro. Usted comenzó muy bien su conferencia explicando el caos y la volatilidad. Para nosotros eso es una preocupación constante. ¿Qué tenemos que visualizar para adelante para prever nuestro desarrollo, nuestro entrenamiento, nuestra capacitación? Mi pregunta va, como somos dependientes de lo que el Estado y la sociedad nos asigne para ese desarrollo, ¿qué esfuerzo cree usted que debiera destinar nuestra sociedad en el escenario actual para prever contingencias de defensa? Bueno, lo primero que le diría, yo como digo, estoy tocando el tema que yo no me siento con demasiada autoridad para dar una respuesta responsable. Lo primero que le diría es que, mirado y yo viví tantos años viendo cosas muy importantes para nosotros. Bueno, fue haber hecho los límites, es una cosa fundamental, ¿no? Haber tener, eso ayuda mucho, tener un mapa definido, cosa que creo que lo segundo que ayuda mucho también es tener una ley internacional, sobre todo en materia de uso de los recursos marítimos, que es una cosa que pone orden en lo que hubiera sido un conflicto de gran... Creo que esas cosas nos ayudan a... Ahora, mirando hacia adelante, yo pienso que una de las cosas que me parece que habría que incursionar es un poco en qué pueden las fuerzas colaborar en todo el tema de las grandes amenazas que hoy nos propone el terrorismo, el narcotráfico. Ese es el tema que yo creo que más nos sacudiría desde el punto de vista del futuro. Yo creo que son fuerzas enormes, ¿verdad? Entonces, en esa estrategia, yo imagino que el país lo está pensando, y hay centros, el Ministerio del Interior estará pensando, pero se me ocurre que hay de alguna manera ustedes debieran hacer el aporte de qué pueden hacer las Fuerzas Armadas para participar en esa gran lucha, que para mí es un tema central. Está generando en América Latina un poder fáctico que realmente puede llevar a conclusiones muy graves. Si no vea usted lo que pasa en América Central y vea lo que pasa en otras partes, de alguna forma, ese me parece que es un elemento mandante que yo tomaría como un punto de reflexión. Cómo se suman las fuerzas militares a ayudar al país en todo lo que significa la defensa frente a estas fuerzas ocultas que hoy amenazan a la sociedad y a su geografía. Tengo una pregunta de los alumnos del curso elemental de comando. Y dice así: la República Oriental del Uruguay se encuentra en una ubicación geográfica de privilegio, ya sea por su puerto natural de aguas profundas, por su geografía,
la cual le permite el desarrollo de energías renovables sin casi condicionantes negativas, y tomando en cuenta las reservas naturales de agua dulce, la cual se ha convertido en de gran importancia para la comunidad internacional. La pregunta es, ¿piensa usted que el panorama político actual puede llegar a desplazar el interés por los capitales extranjeros o nacionales en cuanto a inversiones se refiere? Y de ser así, ¿piensa que Uruguay podría perder su posición de prestigio en América Latina y el mundo? No, no creo. Y le voy a decir por qué no creo. Nosotros hemos tenido a lo largo de los años una suerte de maduración de todos los sectores políticos con respecto a ciertos elementos fundamentales que hacen a la capacidad de relacionarnos con el mundo. Yo viví la etapa difícil como actor, incluso en momentos muy dramáticos del país. Es decir, yo creo que se ha ido decantando en el país algunas cosas en donde estamos más o menos todos de acuerdo, izquierdas y derechas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, hoy nadie cuestiona, como lo hicimos, un tipo de cambio fluctuante porque tiene que recoger las tendencias del mercado. Está allí, está sentado. Hoy nadie quiere vivir con inflación. Hoy nadie quiere generar desestabilizadores que nos generen y creen problemas en el grado de inversión. Todo eso que yo digo ahora costó sangre, sudor y lágrimas. Los años precedentes, durante todo el periodo, digamos, después de la Guerra Mundial, los grandes momentos, el decreto del 3 de agosto del 56, los problemas de la reforma monetaria y cambiaria, los problemas de la crisis, de la devaluación, la infidelidad, todo aquello era un panorama muy difícil para relacionarnos con el resto del mundo. Hoy, ¿cómo nos ven afuera? Aparte que nos ven como una democracia, nos ven, por ejemplo, este país, una de las cosas que se defendió a una empresa internacional en la Corte Suprema de La Haya, a una empresa privada, caso de Bosnia. Eso afuera ha marcado mucho la visión. Entonces tengo la impresión que las fuerzas políticas hoy en el país tienen un cierto común denominador de preservar un poco esa buena conducta en el manejo de la cosa pública, que es lo que nos hace acreedores de las inversiones y de los recursos financieros que vienen de afuera. Yo creo que han quedado atrás estos grandes debates que afortunadamente tenemos hoy. Por tanto, la respuesta es no. Yo creo que en este momento, cuando yo veo, por ejemplo, que el tema de grado de inversión, que es un instrumento financiero, merece el apoyo del Parlamento conjunto, bueno, digo, han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas. Yo no creo que tengamos esa sorpresa. Espero. Muy bien. Pregunta, sí. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Sí, no. La pregunta va en un sentido, los estados nacionales fueron los actores principales para salir de los grandes conflictos mundiales. Pero hoy, la pregunta ¿cuál es la elección? ¿Cuál es el papel que juega la política internacional, el poder del sistema financiero, de los bancos, de la concentración que hay del sistema financiero y la relación que hay entre el crecimiento del capital productivo, del comercio, como usted lo marcó, pero también del capital financiero? Si eso no es una amenaza, o si puede haber una tendencia que podamos ver en el futuro. Totalmente de acuerdo, es una gran amenaza. Y en eso sí, yo puedo mover como comunidad, yo fui banquero nacional, banquero internacional, no tengan duda que sobre esto puedo opinar. Gran amenaza. Mire usted, yo creo que el mundo ha ido asentando la economía de mercado. La gente se da cuenta que el mercado, ¿por qué? Porque fue unos grandes debates, pues se los debates de los años 50, aquí en los 60. En aquel momento se hablaba de nacionalizar todo, salirse todo eso se terminó, pero que lo vivimos. Pero fíjese usted, el sistema de mercado ha ganado la batalla. Ganó la batalla, porque la ganó con China. Cuando China, país comunista,
quiere desarrollarse, va a Estados Unidos, Deng Xiaoping, ve lo que es el milagro de la tecnología, el milagro del mercado, el milagro de la inversión privada, y digo, no, vamos para allá, y armó el sistema capitalista más puro que ha conocido la humanidad, que es el sistema chino, manteniendo un gobierno del Partido Comunista. Es un ejemplo muy importante que el mercado ganó. Muy bien. Hoy pedía, si queremos crecer, hay que usar el mercado bien, invertir, traer gente afuera, invertir de adentro y producir. Y eso se ha ido incorporando pacíficamente. Desapareció Rusia, incluso en Cuba. Cuba está abriendo a su mercado, tiene 450.000 productores por cuenta propia, 450.000 empresarios pequeños para abrir el mercado. Entonces, triunfó. ¿Cuáles son las dos cosas que realmente son peligrosísimas en esta cosa? Uno es el sistema financiero. Yo creo que el sistema financiero fue el gran culpable de los años 2007-2008, de una crisis que se manejó por los bancos centrales, el Banco Europeo, la Reserva Federal, inundando el mundo de liquidez. Que está ahí. Yo soy de los que creo que no hay que excluir que el mundo pueda enfrentar una crisis financiera en los próximos años. Yo creo. El capitalismo tiene dos cosas que no supo resolver. El potencial de la crisis financiera y la concentración del ingreso. Son dos elementos que ahí no ha habido respuesta. Es magnífico para crecer, pero muy malo para distribuir y muy peligroso para manejar lo financiero. El mundo financiero es un poder especial, propio, que maneja las cosas de acuerdo con ciertos criterios que son manejados por la especulación. Hoy, por ejemplo, con toda esta tendencia del gobierno actual de Estados Unidos de volver atrás en la regulación, estamos en condiciones de imaginar que pueden haber aventuras en los próximos años, porque en eso hay una debilidad fundamental. Yo creo que frente a eso poco podemos hacer nosotros, que es un tema que nos supera completamente, pero es bueno reconocerlo. Usted dice, sí, yo creo que en el fondo, cuando se produjo la gran crisis del 2008, hubo aquella famosa reunión del G7 que se reunieron, el Sarkozy dijo, vamos a poder intervenir, a controlar. No hace nada. Hoy en día las fuerzas financieras tienen un poder inmenso en el mundo. Y como lo tienen, especulan, se lanzan a las grandes aventuras especulativas, como fue la primera. Yo creo que eso, desgraciadamente, se ha avanzado tampoco, como siempre que no estamos, se avanzó el grupo de... hay ciertos los controles financieros que tienen en Suiza y cosas, ahí se hicieron cosas, pero realmente la tentación de aventuras financieras en el mundo capitalista son muy grandes y nos han dado mucho dolor de cabeza. Así fue en los años 30, así fue en el 2007, ¿por qué no puede haber en el futuro? No tengo respuesta. Muy bien. Fue y sigue siendo un poderoso caballero. Señor ministro. Sí, por favor. Muy bien. Señor contador, yo no le voy a hacer una pregunta. Solamente, como ministro de Defensa, quiero agradecerle su presencia y todas las palabras y las ideas que usted ha plasmado en su intervención. El tiempo que hemos dispuesto acá para acompañar su presentación ha sido un tiempo, en lo personal y pienso que para nuestros compañeros, de la mejor inversión que hemos hecho en eso tan importante que es el tiempo de los actores políticos. Considero y siento que me voy mucho más fortalecido como ciudadano, que es un nivel de apreciación de la vida humana que está por encima de las profesiones y de las actividades que uno realiza. Y usted, con su presentación, en la cual acuerdo desde el principio a fin, ha potenciado mi calidad de ciudadano. Por lo tanto, con esto quiero decirle de mi agradecimiento, de mi ponderación en cuanto a las palabras que usted ha realizado, que están por encima del ideológico y que tienen un concepto de pragmatismo en lo que usted ha presentado, que tiene que ver con la vida real que nosotros hacemos. A veces es muy difícil trasladar desde una visión global
y del mundo a lo que hacemos. Y las preguntas a veces tienen que ver con lo que hacemos diariamente. Pero poder trasladar eso de la geopolítica, de la historia geopolítica, de lo económico, de lo social, a las actividades que el ciudadano realiza diariamente y que nos convoca hoy su presencia acá, es un proceso que no es sencillo. Y yo me voy, creo, muy bien alimentado por sus conceptos, le agradezco sus expresiones y bueno, creo que los alumnos que hoy están acá se van también mucho más enriquecidos, así que quería expresar el agradecimiento del Ministerio de Defensa y también valorar la iniciativa de la dirección del instituto en hacer una presentación de estas características que es en definitiva creo el camino que debemos recorrer. Muy bien, muchas gracias. Y con esto hay algunas preguntas que quedaron pendientes y pido disculpas, pero vamos a cerrar a efectos de no abusar del tiempo tanto del señor conferencista como de las autoridades. Vamos a cerrar aquí la exposición, no sin antes hacer entrega de un presente y como escuela, que es la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, de un diploma de egresado que lo hace el señor director. Señor contador, en mi carácter de director de la Escuela de Comando, es un honor hacer la entrega de este certificado de su comparecencia aquí en la escuela para brindarnos su conferencia, la cual, como dijo muy bien el ministro, todos los alumnos sabrán aquilatar y sabrán sacar sus conclusiones a futuro, que creo que en esta hora y cuarto quizás no va para lograr llevar adelante. Y esta placa, que es una imagen de la Escuela de Comando de Estado Mayor Aéreo, que certifica, o da por lo menos garantía de que usted pasó por aquí. Muchas gracias.